Maussan Televisión. Buena televisión. Tercer Milenio. Con Jaime Maussan. Esto es Tercer Milenio. Soy Jaime Maussan. Hace unos días se anunció un descubrimiento extraordinario que ha causado sensación en todo el mundo porque está basado en hechos científicos, en análisis muy sofisticados realizados con equipo de última generación. Científicos como Corrado Malanga, Filippo Biondi y Armando May de universidades de Italia anunciaron y demostraron que debajo de la pirámide de Kefren existen una especie de túneles en espiral que descienden hasta 600 metros para desembocar en unas estructuras aparentemente cuadriculadas que llevarían, dicen ellos, posiblemente a una especie de ciudad o una base por debajo de la pirámide. Esto suena a ciencia ficción, sin duda alguna. Inmediatamente los científicos de Egipto, los egiptólogos tradicionales, se opusieron al descubrimiento. Dijeron que esto no era verdad y que jamás iban a permitir que se realizara una investigación por debajo de la pirámide. Y resulta muy desafortunado. Es la misma actitud que hemos observado en otras autoridades que parecen posesionarse de los descubrimientos en su país. Me refiero al Ministerio de Cultura en Perú, que, pues, como ustedes saben, asegura que los seres tridáctilos son falsos, no los investigan, no permite nada y de esta manera bloquean cualquier posibilidad de investigación, que es exactamente lo opuesto a lo que debería de ser la ciencia. Bueno, el caso es que estos científicos están presentando las evidencias y las evidencias hablan por sí solas. ¿Qué hay por debajo de la pirámide de Kefren? Vamos entonces a esta investigación que nos ha preparado Guillermo López. A mediados del mes de marzo de 2025, los investigadores italianos Corrado Malanga, Filippo Biondi y Armando May, que integran el llamado Proyecto Kefren, dieron a conocer por medio de una conferencia de prensa el descubrimiento de gigantescas estructuras que estarían por debajo de la pirámide de Kefren en Giza, Egipto. Un hallazgo que, de ser confirmado, sería uno de los más importantes de todos los tiempos y que cambiaría la historia tal y como la conocemos. El descubrimiento se habría realizado por medio de una tecnología satelital llamada Radar de Apertura Sintética, o SAR por sus siglas en inglés, la cual consiste en enviar pulsos electromagnéticos desde un satélite en la órbita baja de la Tierra a poco más de 600 kilómetros de distancia. Estas partículas chocan con los objetos, en este caso las pirámides en la meseta de Giza, y rebotan de vuelta al espacio donde son captadas de nuevo por el satélite. Entonces, los investigadores interpretan esta información por medio de un programa de computadora que crea imágenes a color. Según los científicos del proyecto Kefren, por medio de esta técnica es posible observar objetos que están ocultos bajo tierra o dentro de las pirámides, ya que las partículas emitidas por el satélite producen una vibración al chocar con los distintos materiales, la cual nos permite detectar objetos que se encuentran por detrás del objeto mismo. Es decir, que es algo similar a los rayos X que permiten ver a través del cuerpo humano. De acuerdo con Corrado Malanga, investigador del Departamento de Química Orgánica e Industrial de la Facultad de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales de la Universidad de Pisa en Italia y líder del proyecto, junto a Filippo Biondi, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Aquila, desarrolló un complejo sistema que interpreta la información obtenida por dos satélites de las compañías Capella Space y Umbra Space. Tras meses de arduo trabajo se obtuvieron las llamadas tomografías Doppler, imágenes bidimensionales en las que descubrieron en primer lugar 5 estructuras hasta ahora desconocidas dentro de la pirámide de Kefren en Giza, de una forma similar a las llamadas cámaras de descarga, que existe en la llamada Cámara del Rey de otra de las pirámides de Giza conocida como de Keops o simplemente como la Gran Pirámide.
En un inicio, estas estructuras eran apenas visibles, pero conforme adquirieron mayor experiencia y combinaron la información satelital obtenida desde diferentes ángulos, lograron crear una imagen tridimensional del interior de la pirámide con ayuda de la inteligencia artificial. Pero el descubrimiento más sorprendente aún estaría por venir. De acuerdo a la interpretación de las llamadas tomografías Doppler, las 5 estructuras dentro de la pirámide de Kefren están conectadas con 8 gigantescos cilindros que se extienden por debajo de la meseta de Giza. Estas 8 estructuras, en apariencia huecas, se extienden por 648 metros y estarían rodeadas por una especie de espiral cuya finalidad es completamente desconocida. Y esto no es todo, ya que los 8 cilindros están a su vez conectados con 2 enormes cuartos cúbicos de 80 metros por cada lado. Esta no es la primera ocasión que los investigadores Corrado Malanga y Filippo Biondi utilizan esta tecnología para estudiar las pirámides de Giza, ya que en el año 2022 publicaron un estudio en el que detallan todo el interior de la pirámide Keops, incluyendo una especie de túneles subterráneos bajo la Gran Pirámide. Pero esto no es todo lo que el equipo de Proyecto Kefren reveló el pasado 15 y 16 de marzo de 2025, ya que al estudiar una tomografía Doppler de toda la meseta de Giza, se aprecian estructuras subterráneas aún más profundas, que según los especialistas estarían 600 metros por debajo de los cilindros de la pirámide de Kefren, es decir, a unos 1200 metros de profundidad, algo totalmente inaudito. La forma y tamaño exacto de esta especie de ciudad subterránea aún no ha sido determinada, pero Corrado Malanga asegura que en los siguientes meses esperan dar a conocer un mapa completo de todas las estructuras bajo la meseta de Giza. Los investigadores aseguran que podría tratarse de Amenti, el mítico inframundo del antiguo Egipto, pero esto no podrá comprobarse o desmentirse hasta que en algún momento en el futuro se realice una excavación arqueológica en forma, algo que podría llevar mucho tiempo, ya que las autoridades egipcias se han caracterizado a través de los años por ser bastante cerradas ante descubrimientos polémicos. Los científicos italianos también han asegurado haber descubierto túneles y pasadizos en la pirámide de Keops, también por debajo de ella. Y de hecho aseguran que en toda la base de las pirámides en Giza. ¿Realmente qué están descubriendo? Y además aseguran que con su equipo ya han demostrado la efectividad y que han encontrado en otros lugares otras estructuras bajo tierra que han demostrado ser verdaderas. Sin embargo, aquí se van a topar con los científicos de Egipto, los egiptólogos que son de ahí y que no van a permitir que se haga nada. Yo espero que la opinión pública de todo el mundo obligue al gobierno de Egipto a llegar hasta el fondo de la verdad, porque la historia no le pertenece a nadie, le pertenece a la humanidad. Continuamos. La noticia de que se han detectado gigantescas estructuras debajo de las pirámides de Giza en Egipto ha causado gran revuelo a nivel internacional. Si bien millones de personas se han mostrado entusiasmadas por el descubrimiento, no han faltado las críticas, que van desde ataques personales al equipo de investigación por cosas tan simples como su interés en el tema ovni extraterrestre, hasta señalar que no se ha realizado una excavación en el sitio o que las imágenes tridimensionales que se han mostrado fueron creadas por medio de la inteligencia artificial y que por lo tanto no necesariamente representan fielmente la realidad. Pero, ¿cuál es la verdad en este asunto? ¿Se trata de uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos o es un engaño? Según el equipo del proyecto Kefren, su descubrimiento es auténtico y lo comprobaron de distintos modos. En primer lugar, utilizaron información de 2 satélites distintos de las compañías Capella Space y Umbra Space y obtuvieron los mismos resultados. En segundo lugar, utilizaron su tecnología en sitios subterráneos alrededor del mundo, cuyo interior es bien conocido como una presa en Mosul, Irak, que es administrada por una compañía italiana y que tiene un túnel por dentro de su cortina, el cual afirman se aprecia en las tomografías que realizaron. También detectaron un cuarto subterráneo con turbinas.
También aseguran haber observado con el llamado radar de apertura sintético las estructuras subterráneas del Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, considerado el laboratorio subterráneo más grande del mundo. Por último, el doctor Filippo Biondi compartió una tomografía Doppler del túnel de San Gotardo en Italia, un enorme túnel ferroviario bajo los Alpes suizos, probando así que su tecnología sí puede detectar grandes estructuras subterráneas analizando información obtenida vía satélite. Ante la crítica que señala que las estructuras subterráneas detectadas bajo la pirámide de Kefren podrían tratarse de cuevas o túneles de origen natural, los investigadores han afirmado que el estudio minucioso de las tomografías Doppler ha descartado por completo el posible origen natural, ya que se aprecia una clara simetría y la existencia de ángulos rectos que no son propios de la naturaleza. La realidad es que esta no es la primera ocasión que se utilizan técnicas no invasivas para detectar estructuras desconocidas dentro de las pirámides de Giza, ya que desde el año 2015, el proyecto egipcio-francés Scan Pyramids ha utilizado técnicas como la tomografía de muones para detectar grandes oquedades, es decir, espacios vacíos, probablemente cámaras aún desconocidas dentro de la Gran Pirámide de Keops en Giza, Egipto. Los muones son partículas subatómicas similares a los electrones que tienen la característica de que puede atravesar objetos sólidos. Al estudiar estas partículas mientras atraviesan objetos como las pirámides egipcias, se puede crear un modelo tridimensional de su interior, como si se tratara de una radiografía. En el año 2023, utilizando esta tecnología, se descubrió un corredor de unos 9 metros de longitud y 2 metros de ancho y altura en la llamada cara norte al interior de la pirámide de Keops. Según los investigadores del proyecto Kefren, estos hallazgos ya habían sido detectados con su técnica de tomografía Doppler, resultados que fueron publicados un año antes, en 2022. También aseguran que su método es mucho más económico, rápido y efectivo, y que se podría utilizar alrededor del mundo en otros campos distintos a la arqueología para detectar petróleo, gas o cualquier otro material oculto en el subsuelo con precisión milimétrica. La técnica de tomografía con muones también fue utilizada a finales de la década de los años 60 para buscar cámaras ocultas dentro de la pirámide de Kefren. El resultado fue en aquel entonces negativo. Entonces, ¿significa esto que los más recientes descubrimientos del equipo italiano no son válidos? No necesariamente. Según Corrado Malanga, la investigación realizada hace casi 6 décadas se realizó por medio de una cámara especial para detectar muones, que se colocó en la llamada Cámara de Belzoni, un cuarto subterráneo en la pirámide de Kefren que se piensa fue una tumba real y que fue descubierto en 1818 por el explorador italiano Giovanni Belzoni. La cámara apuntaba hacia arriba con un ángulo de visión de solo 35 grados. Malanga realizó un análisis que demostraría que este ángulo no fue lo suficientemente amplio como para detectar las 5 estructuras que sí se observan con su nueva técnica de radar satelital. Y es que el estudio realizado hace décadas solo buscó cuartos ocultos en un 19% de la estructura de la pirámide de Kefren, por lo que no es descabellado pensar que en el resto de la pirámide sí podrían existir cuartos y estructuras desconocidos. Como cualquier descubrimiento revolucionario, resulta hasta cierto punto normal que exista resistencia al cambio. Es por ello muy probable que tendrán que pasar años antes de que los hallazgos del proyecto Kefren sean confirmados o no, y que se realice una excavación arqueológica en busca de lo que podría ser una ciudad subterránea en Giza. Como con cualquier experimento científico, otros investigadores tendrán que intentar replicar los resultados obtenidos con el radar de apertura sintético y la tomografía Doppler. La verdad es que los científicos de Egipto ni siquiera han podido demostrar cómo se hicieron las pirámides. Mire, la pirámide de Keops tiene más de 2.600.000 bloques, cada uno de ellos de 2 toneladas de peso. Dicen que la hicieron en 27 años. ¿Qué querría decir? Que tendrían que haber llevado ahí más de 200 bloques de 2 toneladas todos los días y haberlos elevado a una altura pues de decenas de metros. ¿Realmente estamos ante una estructura que fue construida por otras inteligencias?
¿O estamos realmente quitándole el mérito a los constructores egipcios que así la hicieron? Pero no cuadran los números, esa es la verdad. Y pues yo creo que tenemos que llegar al fondo de la verdad. La humanidad debe de hacerlo. Además de los recientes hallazgos realizados en las pirámides de Giza en Egipto, existen numerosos misterios a su alrededor que van desde lo más elemental a lo increíblemente complejo. Hasta el día de hoy no existe una explicación satisfactoria de cómo se construyeron estas pirámides, particularmente la más grande conocida como la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, con una altura actual de 138 metros, aunque se sabe que originalmente era más alta. Está formada por aproximadamente 2.600.000 bloques de piedra de diferentes tamaños que van de las 2 a las 60 toneladas de peso. Según la historia oficial, la Gran Pirámide habría sido construida en el transcurso de unos 27 años por orden del faraón Keops, que reinó hace más de 4.500 años. Según estas afirmaciones, los antiguos egipcios habrían tenido que cortar, transportar y colocar diariamente con gran precisión más de 260 bloques de piedra de unas 2 toneladas de peso en promedio cada uno. Numerosos investigadores han señalado que no hay evidencia que demuestre de manera concluyente cómo se habría realizado esta monumental hazaña, particularmente cómo se habrían levantado los enormes bloques de piedra a más de 100 metros de altura, o cómo se transportaron desde las canteras que se encuentran a 30 kilómetros de distancia, por lo que sugieren que en realidad la Gran Pirámide es mucho más antigua y el faraón Keops únicamente la habría restaurado durante su reinado. Para soportar la hipótesis de que las pirámides de Giza podrían ser mucho más antiguas de lo que se acepta actualmente, investigadores han señalado que tanto en bloques de la Gran Pirámide como en el cuerpo de la Esfinge, también en Giza, se observa erosión por agua, algo que resulta prácticamente imposible en los últimos miles de años, ya que el clima en Egipto ha sido extremadamente seco desde hace más de 4.000 años, y se sabe que el norte de África fue húmedo miles de años atrás, entre 5.000 y 14.500 años atrás, en lo que se conoce como el período húmedo de África. Otro de los misterios que rodea a las pirámides es su posición en la meseta de Giza, la cual imita a las estrellas de la constelación de Orión en el cielo. Investigaciones arqueoastronómicas han descubierto también que los llamados canales de ventilación, túneles en el interior de la pirámide de Keops, cuya función es hasta ahora desconocida, están alineadas con estrellas y constelaciones como Sirio, Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor y la constelación del Dragón. También se ha descubierto que hace unos 10.500 años las 3 pirámides de Giza estaban alineadas con Orión, e incluso el investigador italiano Armando May ha asegurado que hace unos 36.000 años no solo las pirámides, sino también otros templos en los alrededores estarían alineados con las estrellas en el cielo. Llama poderosamente la atención que, de acuerdo con el Canon Real de Turín, una antigua lista de gobernantes del antiguo Egipto, escrita durante el reinado de Ramsés II, antes de los faraones históricos que son aceptados por la arqueología moderna, Egipto fue gobernado por numerosos dioses y semidioses como Ptah, Horus y Ra, entre muchos otros, los cuales habrían regido en total por 36.620 años, una cifra muy similar a la mencionada con respecto a la alineación de los templos egipcios. También es muy curioso que la cifra de 36.000 años es mencionada en los reportes de contacto de Billy Meier, ya que según la extraterrestre Asket, que lo instruyó durante su juventud, la edad real de las pirámides es de 36.650 años multiplicado por 2 a partir de cierto punto en la historia, es decir, más de 70.000 años atrás. ¿Existirá algún ciclo astronómico que explique esta coincidencia? Según estas explicaciones, los arquitectos de las pirámides y la Esfinge habrían sido seres extraterrestres de Orión y del Leo, por ello la forma de la Esfinge, la cual originalmente tenía cabeza de león. También, según los reportes de contacto de Meyer, las estructuras bajo las pirámides de Giza fueron utilizadas a través de los milenios como lugar de refugio ante grandes peligros, tanto de origen terrestre como provenientes del espacio exterior.
Y en algún punto en el futuro, los túneles en la Gran Pirámide, conocidos popularmente como canales de ventilación, se alinearán con un evento astronómico de gran importancia, lo que nos advertirá de un gran peligro que habremos de enfrentar. Todo esto habría sido previsto por estos visitantes extraterrestres, quienes con decenas de miles de años de antelación realizaron todos los cálculos sobre los futuros cambios en la posición de la Tierra, las pirámides y el espacio. Llama también la atención que las 3 pirámides de Teotihuacán, conocidas como del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl, parecen también estar alineadas de un modo similar a las de Giza, emulando a la constelación de Orión, y que, utilizando la técnica de tomografía de muones, recientemente se han descubierto túneles subterráneos en los que se ha encontrado una gran cantidad de mercurio líquido, metal que, según las leyendas de la India, era necesario para que las naves de los dioses, conocidas como vimanas, pudieran surcar el cielo y el espacio, elemento químico que también se encontraría en grandes cantidades dentro de la pirámide en China, que se piensa es la tumba real del primer emperador de esta nación asiática, Qin Shi Huang. Sin duda, las pirámides, no solo las de Egipto, China o México, continuarán maravillándonos y guardando sus secretos por un largo tiempo. Estructuras monumentales que, más allá de ser simples tumbas, refugios o sitios de culto, podrían tener una importancia mucho mayor de lo que se piensa, siendo un testamento de un pasado remoto tan sorprendente que supera por mucho los sueños más fantásticos de los escritores de nuestro tiempo. Bueno, vamos a iniciar con este avistamiento ocurrido el 24 de marzo en Michigan, aparentemente por un testigo de origen italiano, ya que dice que se trata de una visitato degli spazio. Así es que, pues, se trata de una imagen fantástica, donde además observamos que un helicóptero está siguiendo a este objeto. Clarísimo, clarísimo. Aquí le presento las imágenes. Cientos de objetos voladores no identificados han sido reportados en los últimos años, invadiendo instalaciones gubernamentales y las ciudades del noreste de los Estados Unidos. Objetos que en diversas ocasiones han sido seguidos por misteriosos helicópteros negros que parecen estar custodiando o posiblemente siguiendo a los ovnis. El último de estos incidentes fue registrado el pasado 24 de marzo, cuando un testigo de origen italiano circulaba sobre una autopista en el estado de Michigan, al percatarse de la presencia de un gran objeto con forma de disco que se encontraba flotando a muy baja altitud sobre la misma carretera. Objeto que además estaba siendo seguido muy de cerca por un helicóptero que parece estar custodiándolo. Al detener la toma y realizar un acercamiento a la misteriosa aeronave, podemos notar con toda claridad que posee alguna clase de domo en su parte superior. OVNI que no posee alas, rotores o cualquier otra característica propia de las aeronaves convencionales. Aunque no es la primera vez que estos misteriosos helicópteros son captados cerca de los no identificados. Como la noche del 3 de febrero de este mismo año en el epicentro de la actual invasión OVNI en el noreste de la Unión Americana, el estado de Nueva Jersey, donde un helicóptero fue grabado persiguiendo a una enorme esfera de energía. Por la reacción de la testigo, es evidente que se encontraba frente a un auténtico fenómeno anómalo no identificado seguido posiblemente por un helicóptero militar. That's straight up, you guys. I told you. See, I'm not losing my mind. Holy moly! Oh my gosh! Oh my gosh! También la noche del 19 de noviembre de 2024, otro helicóptero fue captado custodiando a 2 esferas luminosas sobre la ciudad de Miami, mientras volaban muy cerca de los edificios de la ciudad. Ahora, otro helicóptero fue registrado volando muy cerca de un enorme objeto volador con forma de disco, sobre una autopista de Michigan, la tarde del pasado 24 de marzo. Todas ellas, evidencias que confirman que las autoridades encargadas de la seguridad aérea de los Estados Unidos tienen un registro preciso de las incursiones de ovnis en su territorio.
El domingo 30 de marzo, en Costa Rica, fue captada esta imagen donde nuevamente volvemos a ver a este tetraedro gigante en el cielo. La imagen es espectacular y muy cerca de ella un objeto esférico también de un tamaño considerable. El objeto en el último momento parece introducirse en este tetraedro. La imagen me parece fantástica, que además viene a ser un recordatorio de todos estos sucesos que se presentaron en diversas ciudades en el 2009 en Moscú, luego en el 2018 en Washington, D.C., en el 2009 también había ocurrido en Berlín, en Alemania, y finalmente en el 2021 en Shanghái, en China, y ahora en Costa Rica. La imagen a mí me parece notable y pues desde luego nos demuestra que la presencia de este objeto continúa. Estas increíbles imágenes fueron registradas en Costa Rica el 30 de marzo de 2025 en una zona aún no identificada. Un objeto de dimensiones considerables en forma de tetraedro, el cual se encontraba suspendido a una corta distancia del terreno. De la misma forma podemos apreciar que una esfera se mueve alrededor del objeto más grande. Unos segundos antes de que se corte la grabación, podemos apreciar que la esfera parece introducirse en el tetraedro. Contrastando las imágenes y con un mayor acercamiento podemos ver la forma en que esto ocurre. Por sus características se establece que se trata de tecnología desconocida y posiblemente no humana. Recientemente le habíamos mostrado una grabación realizada el jueves 16 de enero del 2025 en una zona rural de Canadá. De hecho, desafortunadamente no se cuenta con más información de quién fue el autor de esta importante evidencia. En la toma podemos apreciar con total claridad cómo este enorme tetraedro se desplaza lentamente por el cielo. En los momentos finales de la grabación, se aprecia que se pierde detrás de una zona montañosa. El análisis e investigación de la presencia de estos objetos triangulares ha permitido entender que se presentan generalmente en puntos clave de nuestro planeta. Así lo documenta la historia. Una de sus primeras grandes manifestaciones ocurrió la noche del 18 y 19 de diciembre del año 2018, cuando se posicionó justo arriba del Pentágono de los Estados Unidos. Unas horas antes, el presidente Donald Trump había firmado un decreto para la creación del Comando de Combate Espacial de los Estados Unidos, que tendría la finalidad de establecer una línea de defensa en el espacio exterior. El mensaje era claro, y esta era la respuesta a tal anuncio por parte de los visitantes. Un avistamiento de las mismas características había sido registrado 10 años atrás, la noche del 9 de diciembre del año 2009, cuando en el Kremlin, en el corazón de Moscú, cientos de personas reportaron la presencia de un inusual objeto en forma de pirámide invertida que se encontraba suspendido a muy baja altura. La investigación de estos objetos está abierta y continuaremos averiguando por qué se presentan en estos lugares justo en el momento en que se desarrolla una gran oleada de avistamientos en muchas partes del planeta. Bueno, también el 30 de marzo y también en Nueva Jersey se presentaron 3 objetos haciendo una formación triangular. Estos enjambres de objetos que se han venido dando desde el mes de diciembre continúan en este sitio, para los que piensan que esto ya terminó. Vamos a ver estas extraordinarias imágenes captadas por el señor Silva. La oleada ovni en el noreste de los Estados Unidos continúa sin que las autoridades de la nación más poderosa del planeta haya podido evitarlo, ya que cientos de objetos voladores de naturaleza desconocida se han reportado sobrevolando numerosas bases militares, algunas de las cuales resguardan armas nucleares, así como importantes ciudades de la Unión Americana. El último de estos misteriosos incidentes ocurrió la noche del pasado 30 de marzo, sobre el epicentro de la actual invasión, el estado de Nueva Jersey, cuando un residente logró registrar el momento en que 3 brillantes luces permanecían estáticas en el aire,
mientras mantenían una formación triangular. Objetos que desaparecieron lentamente ante el asombro del testigo. Diversos políticos se han manifestado ante la imposibilidad de las autoridades para evitar la presencia de los no identificados, como el gobernador de Ohio, Mike DeWine. Hay un problema mucho mayor con los drones y el gobierno federal tendrá que abordarlo, porque ni siquiera las fuerzas del orden tenemos la capacidad de hacer lo necesario con los drones y podríamos estar en una situación potencialmente peligrosa. En un gobierno estatal lidiamos con drones constantemente y esta sería una buena oportunidad para que el Congreso celebre audiencias y analice esto desde una perspectiva de seguridad. Ahora, ¿qué está pasando en el oeste de Ohio donde hay drones? No sé más que ustedes, escucho las mismas cosas. Hablo con el sheriff. Algunos de los productores que están aquí hablan de todos los avistamientos de drones. También científicos se han manifestado sobre la oleada en la región, como el meteorólogo en jefe del Canal 5 de ABC de la ciudad de Cleveland, Mark Johnson, quien afirmó que numerosos residentes de Ohio le siguen enviando videos de orbes brillantes sobre el lago Erie, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Algo legítimamente extraño está pasando en los cielos del norte de Ohio. Tengo esos videos que me han enviado muchas veces. En las últimas semanas. Este es el condado Lago, en la costa del lago Erie en la ciudad Mentor. Orbes brillantes en el cielo, orbes que están inmóviles, pero con luces parpadeantes a su alrededor. Oleada que no se ha detenido y que hasta ahora las autoridades civiles y militares de los Estados Unidos no han podido evitar. Bueno, en los últimos días le hemos venido presentando un objeto de color negro que parece un decaedro, no lo sé, no le podemos contar las caras. Ya lo vimos en Colombia, ya lo vimos en Taiwán, lo hemos visto en otros lugares, le vamos a presentar los videos, pero ahora en Portland, Oregon, el 16 de marzo. Extraordinaria imagen, sin duda alguna. There it is. What is that? If I was to back you up and you were to back me up, listen, yeah, he doesn't know what he's talking about. Listen, it's so cloudy. I just don't think that a UFO would just like fly right there where everybody could see it. Esta grabación extraordinaria fue reportada la mañana del domingo 16 de marzo del 2025 por un matrimonio originario de la ciudad de Portland, en Oregón, Estados Unidos. En la grabación, que es breve, podemos observar los movimientos y evoluciones de un objeto en forma de poliedro, es decir, que es una forma geométrica tridimensional con múltiples caras o lados de dimensiones similares. Sus movimientos son controlados y no expone dispositivos que nos permitan entender cómo puede sustentarse en el aire. Al realizar un gran acercamiento y disminuir la velocidad, podemos confirmar su extraña forma y podemos percibir que está dando giros. ¿Qué origen podemos atribuirle a este misterioso objeto? ¿Por qué se aproximan a zonas urbanas? Del mismo modo, la tarde del 6 de enero del 2025, en Taiwán, fue registrada la presencia de un objeto que presenta características muy similares. Observe con atención. Al disminuir la velocidad en la toma y realizar un gran acercamiento, apreciamos que del mismo modo como en el caso de Portland, este objeto presenta una forma geométrica extraña. Asimismo, este tipo de misteriosos objetos han sido documentados a gran altura por tripulaciones de aviones comerciales, tal y como ocurrió en el caso reportado por el capitán piloto aviador César Murillo Pérez el 31 de enero del 2020, y el cual fue obtenido desde el interior de la aeronave que comandaba sobre Colombia. Se descarta que se trate de un objeto volador conocido como podría ser un dron, helicóptero, globo o incluso otra aeronave.
Es claro que esta presencia se multiplica y cada vez son más los testigos que están documentando estos encuentros, que podemos sugerir se trataría de ellos, los visitantes de las estrellas. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. Ahora le presento esta bellísima imagen captada a las afueras de Nuremberg. Una persona en Alemania iba en su automóvil cuando observó el objeto, se para y tomó una sola fotografía, este 2 de marzo. La imagen es bellísima, sin duda alguna, captada en la puesta del sol. Nuremberg, Alemania, 2 de marzo del 2025. Una persona que por el momento reserva su nombre, al ir circulando por el camino, precisamente hacia la ciudad, observó cómo un objeto en forma de disco se encontraba detenido levitando a una corta distancia, por lo que detiene su marcha y decide tomar una fotografía con su celular. En ese momento el objeto no se movía y esto permitió realizar una toma estable en la cual se puede apreciar con toda claridad al ovni. Se trata de un disco y lo estamos viendo por la parte inferior, la cual presenta una iluminación de color rojo y al centro una especie de estructura que sobresale aún más, y esta presenta una especie de energía o iluminación de color amarillo intenso. En el acercamiento podemos apreciar con mayor detalle la estructura de este objeto en forma de disco. Nos llama la atención lo cercano que se encontraba del camino, ya que en esos momentos se observan más vehículos, por lo que es posible que las personas que circulaban en esos momentos tuvieran la oportunidad de verlo también. Contrastando las imágenes y con un mayor acercamiento, se aprecia con gran claridad, por lo que podemos establecer que se trata de tecnología no humana. Un caso similar se registró en la localidad de Montpellier, en Francia, el 22 de julio del año 2022, momento en el cual un grupo de turistas, al estar tomando fotografías del atardecer, lograron fotografiar a este ovni que cruzaba sobre la zona lentamente. Una de las personas que se encontraba en el grupo de turistas logró obtener una sola fotografía del objeto antes de que éste desapareciera rápidamente. En el acercamiento podemos apreciar su forma, la cual es discoidal con un domo grande en la parte inferior, mientras que en la base del objeto podemos apreciar luces de color naranja y una especie de energía de color amarillo. Veamos esto con una mayor atención. Al comparar las fotografías de Alemania y Francia, podemos ver que son de características similares. Dos extraordinarias evidencias que nos confirman la presencia de tecnología desconocida, la cual podría también ser no humana. Ahora le presento esta imagen de lo que parecería ser una nube o algo más, captada el 24 de marzo en la Rumorosa por Felipe del grupo Espartanos. A mí me parece muy bella la imagen que tenemos que presentar porque puede ser algo más, sin duda alguna. Aquí todos los detalles. A través de redes sociales, un usuario, quien solamente se identificó como Felipe, del grupo Espartanos, compartió una misteriosa imagen en la que se puede observar la presencia de una de las denominadas ovnis nube, objetos que se hacen rodear de algo que parecería vapor o humo para tratar de pasar desapercibidos. Sin embargo, por sus extrañas características, es posible identificarlos. La fotografía fue reportada el 24 de marzo del 2025, cuando los testigos exploraban la zona de La Rumorosa en el municipio de Tecate, en Baja California, México. En este caso, observamos un enorme cúmulo de lo que parecería una nube en forma circular casi perfecta, lo que nos revelaría su probable origen artificial. Asimismo, destaca por exponer en la zona central una línea alrededor de su circunferencia que pertenecería al borde del objeto que se encuentra oculto. Durante años, este tipo de reportes eran ignorados por los investigadores del fenómeno ovni, ya que eran fácilmente confundidos con nubes lenticulares que se registran en la naturaleza. Asimismo, tenemos que apuntar que desde hace años, la zona de La Rumorosa está considerada como uno de los puntos de mayor actividad ovni y otros fenómenos de todo el mundo, por lo que la presencia de este ovni nube no resultaría inusual en este lugar. Ovnis nube de estas características han sido documentados en distintos puntos, principalmente de la Unión Americana.
Aquí algunos ejemplos. En Arizona, Estados Unidos, la tarde del 22 de julio del 2022, un automovilista registró la presencia de un enorme ovni-nube que también expone una línea negra en la zona central de su estructura. Un hecho que, al igual que el de la Rumorosa, pone al descubierto a estos misteriosos visitantes. El 27 de septiembre del 2021, desde la localidad de Santa Clara, California, en los Estados Unidos, fue registrada una de las evidencias más extraordinarias de estos objetos que desean ocultarse de las miradas curiosas. Su forma corresponde a los que tradicionalmente son llamados como platillos voladores. Al observar estas evidencias nos queda claro que los ovnis nube, sin la menor duda, se trata de uno de los grandes misterios dentro de la investigación de esta tecnología de origen no humano. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio, aquí por Maussan Televisión. Hasta entonces.